¿Cómo? No cocinar en la Edad Media. La ridícula, divertida y ligeramente desquiciada historia de Mucklebury. Capítulo 1. La vigilancia comienza. Una noche en camas medievales. El sueño. Ese elusivo estado de dicha inconsciencia que la gente moderna intenta optimizar con difusores de lavanda, mantas ponderadas y almohadas de espuma viscoelástica de $400. Pero si tú, querido lector, ¿alguna vez te encuentras fantaseando con escapar del caos del mundo moderno hacia los tiempos más simples de la Edad Media? Permíteme destrozar ese sueño como un techo mal tejado bajo una cabra particularmente enfadada. Porque en el mundo medieval, dormir no era tanto un momento de descanso como una apuesta de alto riesgo con incomodidad, plagas y posiblemente condenación eterna. Bienvenido a la guardia nocturna, amigo. Acerque una estera de paja, si tienes la suerte de tener una, y prepárate para una noche que nunca olvidarás, suponiendo que la sobrevivas. Vamos a ambientar la escena. Es una fría tarde del año 1287 en la humilde aldea de Mucklebury-on-the-Mire, un nombre que suena pintoresco, hasta que te das cuenta de que está nombrado por el hecho de que toda la aldea, de hecho, se está hundiendo en un pantano. El sol se ha hundido por debajo del horizonte, proyectando una sombra sombría sobre las cabañas de entramado de madera y barro, que se desmoronan. Dentro de una de estas moradas encontramos al desafortunado campesino Edgar el No Lavado, quien acaba de terminar su cena de gachas, pan duro y, de postre, la vaga esperanza de días mejores. La cama de Edgar, o lo que pasa por una, es un montón irregular de paja en el suelo de tierra, compartida con su esposa Maud, cuyo ronquido podría rivalizar con el de una campana de iglesia. Sus 3 hijos, todos llamados variaciones de Will porque la creatividad es para los nobles, una gallina llamada Bessie y un cerdo llamado Sir Snortsworth. También están presentes, aunque menos formalmente invitados, una animada comunidad de pulgas, chinches y la ocasional rata, a las que Edgar se refiere cariñosamente como los picoteadores de medianoche. Mientras las últimas brasas en la chimenea se apagan, Edgar suspira, ajusta su gorro de dormir, un raído trozo de arpillera que alguna vez soñó con ser un saco de patatas, y se prepara para la noche. Pero no te dejes engañar. Esto no es la hora de dormir como la conoces, porque en el 2008 no es la hora de dormir como la conoces mundo medieval. El sueño no era un solo tramo ininterrumpido de dicha. No, era una actuación en 2 partes, con un intermedio obligatorio conocido ominosamente como la vigilancia. Permítame hacer una pausa aquí, querido lector, y explicar el concepto de sueño segmentado, o como me gusta llamarlo, la manera de la naturaleza de asegurarse de que nunca consigas 8 horas completas. La noche se dividía en 2 actos. Primer sueño, unas pocas horas de ligero y agitado sueño, donde soñabas con mejor comida y menos pulgas, seguido de un interludio con los ojos bien abiertos alrededor de la medianoche, la vigilancia, y luego, si los piojos no te habían vuelto loco aún, segundo sueño hasta el amanecer. ¿Por qué?, preguntas. ¿Fue por elección? ¿A propósito? ¿Por un decreto del señor local de los horarios de sueño? No, simplemente era así como funcionaba la vida cuando el sol dictaba tus horas de vigilia, y no tenías TikTok para arrullarte en una espiral de desplazamiento sin fin a las 2 a.m. Así que, volvamos a Edgar. Ahora es la medianoche, y él se despierta de su primer sueño, no por algún anhelo romántico medieval de reflexión espiritual, sino porque Bessie la gallina ha decidido poner un huevo directamente sobre su frente. Parpadea aturdido, ahuyentando a la gallina, solo para que Sir Snortsworth suelte un gruñido indignado y se reposicione directamente sobre los pies de Edgar. Edgar suspira. Esto, querido lector, es la vigilancia, un momento en el que la gente medieval
se levantaba de su sueño durante 1 o 2 horas, de lo que solo puedo describir como multitarea medieval a medianoche. Algunos usaban este tiempo para rezar, otros para remendar ropa, y algunos, como la vecina de Edgar, Ethel, para discutir ruidosamente con su esposo sobre quién dejó la puerta del granero abierta y dejó escapar a los gansos. Otra vez. Para los más inclinados al amor, la vigilia era, curiosamente, considerada el momento ideal para la intimidad. Sí, de verdad. Los textos médicos medievales sugerían que el cuerpo estaba bien descansado y la mente tranquila durante esta ventana. No estoy del todo seguro de cuán tranquilo se puede estar mientras te preocupas de que una rata muerda tus dedos de los pies, pero quizás estaban en lo cierto. Después de todo, es difícil discutir cuando estás demasiado cansado para preocuparte. Venturemos más allá de la choza de Edgar hacia la mansión de Sir Reginald de Lambworth, un caballero de medios modestos y gustos extravagantes. La cama de Sir Reginald es, según los estándares medievales, un palacio de lujo, un enorme marco de madera con 4 postes, un colchón de plumas, relleno, por cierto, con las plumas mudadas de sus gansos favoritos, que ahora lo miran con resentimiento desde el patio, y un dosel para bloquear las corrientes de aire, o al menos para atrapar el ocasional murciélago que cae. Sir Reginald se reclina sobre su cama, envuelto en una camisa de noche de lino y un gorro de dormir tan largo que podría servir de bufanda. Cuando el reloj del cielo marca la medianoche, él también despierta, aunque no para orar o ser productivo, sino para llevar a cabo lo que él llama sus inspecciones de medianoche. Esto implica deslizarse por la mansión con un trozo de vela, asomándose a los rincones oscuros en busca de ladrones, siervos rebeldes o, lo más alarmante, su suegra, Lady Gwendolen, quien tiene la costumbre de aparecer sin previo aviso como un espectro en un velo. Sir Reginald está acompañado en estas andanzas nocturnas por su fiel escudero, Percival, quien está solo marginalmente menos dormido que el perro de la familia. El trabajo de Percival es llevar la vela, parecer aterrorizado y, de vez en cuando, recordarle a Sir Reginald que no, la sombra junto a la ventana no es un fantasma, solo es la ropa ondeando con la brisa. Mientras tanto, en el monasterio local, los monjes de la abadía de San Benito se levantan para las maitines, el servicio de oración de medianoche que es menos sobre una reflexión espiritual y más sobre soportar el frío en un silencio estoico. El hermano Ambrosio, un hombre corpulento con una voz como una gaita rota, dirige el canto, mientras el hermano Bartolomé lucha por mantener los ojos abiertos, su cabeza moviéndose como una gallina a la hora de comer. Las camas monásticas son un estudio en austeridad. Simples tablones de madera, tal vez un delgado colchón de paja si tienes suerte, sin almohadas y absolutamente sin privacidad. Los monjes duermen completamente vestidos, no por modestia, sino porque la idea de quitarse la túnica en una habitación calentada solo por el calor corporal compartido es una receta para la hipotermia. También usan gorros de dormir, no por moda, sino para evitar que se les congelen las orejas. De vuelta en Mucklebury-on-the-Mire, la vigilancia de Edgar está en pleno apogeo. Maud, habiendo despertado de un sueño sobre nabos danzantes, comienza a hurgar en el fuego, murmurando sobre el trabajo del diablo y si la cabra sigue en el patio. Los niños se mueven, frotándose los ojos, y Edgar decide hacer la ronda, revisando el pestillo de la puerta, que apenas se sostiene, echando un tronco al fuego y contando los animales: un cerdo, 2 gallinas, 3 Wills, una Maud, y, espera, ¿dónde está la rata? El ratón, resulta, está dentro del zapato de Edgar, y hay un breve momento de slapstick caótico, mientras Edgar intenta sacarlo, saltando sobre un pie, mientras Maud grita que va a despertar al cabrito, que inexplicablemente ha estado durmiendo en la cuna. Ah, sí, la cuna. En el hogar medieval,
La privacidad no era tanto un concepto como un sueño lejano e inalcanzable. Familias, sirvientes y, a veces, visitantes, se acomodaban todos en el mismo espacio, apiñados juntos para mantenerse calientes. El espacio personal no se medía en pies, sino en codos, rodillas y el ocasional cabezazo accidental. Los niños podrían acurrucarse entre los padres. Los primos podrían dormir amontonados como cachorros. El perro podría reclamar el lugar más cálido junto a la chimenea. Y si te movías durante la noche, más te valía estar preparado para encontrarte con una cara, humana o no, a escasos centímetros de la tuya. A medida que avanza la noche, los sonidos del sueño medieval llenan el aire. El rítmico rasguño de las infestaciones de piojos siendo atendidas con las uñas, el suave susurro de la paja, la ocasional oración murmurada y la inconfundible sinfonía de ronquidos en todos los tonos imaginables. Está el silbido agudo de Edgar, el gruñido gutural de Maud, el silbido resoplido del pequeño Will, y los gruñidos de bajo profundo de Sir Snorsworth, y por encima de todo, el peligro siempre presente de que el fuego se apague. Si el hogar se apaga, la habitación se convierte en un congelador. Así que de vez en cuando, alguien, generalmente la persona con la paja más corta, se levanta para avivar las brasas, esperando no encender el techo de paja en el proceso. Para cuando el gallo canta, suponiendo que la gallina no haya sido devorada por un zorro o pisoteada por un campesino sonámbulo, el segundo sueño termina y el pueblo comienza a moverse. Edgar se sienta, estira su espalda con un crujido que podría despertar a los muertos, y suspira. Otra noche sobrevivida. Otro día comienza. Así que, querido lector, si te encuentras romantizando el estilo de vida medieval, soñando con tiempos más simples sin smartphones y redes sociales, recuerda que probablemente estarías compartiendo una cama con la mitad de tu familia, un cerdo, una colonia de piojos y una gallina con límites cuestionables. Te despertarías 2 veces por noche, te rascarías las picaduras de pulgas, murmurarías una oración contra el diablo y rezarías para no morir en tu sueño. Y eso si tenías suerte. Ahora bien, ¿te gustaría escuchar sobre lo que desayunaron? ¿O quizás prefieras unirte a mí para una oración de medianoche con los monjes? La vigilia acaba de comenzar, después de todo. Capítulo 2. Multitarea a medianoche. Lo sagrado y lo extraño. Ah, la medianoche en el mundo medieval. Un tiempo de quietud iluminada por velas, un suave silencio descendiendo sobre el pueblo como una manta de lana. Excepto, por supuesto, por el hecho de que nadie está realmente durmiendo. Sí, querido lector, si pensabas que la noche en la Edad Media era simplemente cuestión de acurrucarse bajo una sábana de arpillera, suspirar melancólicamente hacia la luna y esperar a que el gallo anunciara el amanecer, bueno, claramente no has conocido a los habitantes de Mucklebury-on-the-Mire. Este no es un pueblo donde uno duerme plácidamente. No, no, no. Este es un pueblo donde la vigilancia está en pleno y desenfrenado apogeo. Echemos un vistazo dentro de las diversas chozas, pasillos y cámaras húmedas de esta maldita aldea y veamos exactamente qué se considera actividades de medianoche en un mundo donde el Wi-Fi no ha sido inventado, pero los piojos ciertamente sí. Exhibición. Los guerreros de la oración. Comenzamos como cualquier buena narrativa medieval debería, en la choza de la vieja Agnes Manos de Mantequilla, una mujer tan devota que hace que San Benito parezca un holgazán. Agnes, en sus 80, o eso dice ella, intenso régimen de oraciones susurradas, salmos murmurados y el ocasional manoteo en el aire cuando cree escuchar al diablo acechando en las vigas. Su voz, rasposa como un viejo gallinero, rasguña en la oscuridad. Señor, líbrame de los pecados de la gula, la pereza y, oh maldita sea, ¿es un ratón mordiendo mi sandalia otra vez? Su nieto, el pequeño Tom, que tiene 12 años, lleva el nombre de un nabo,
y está completamente convencido de que está destinado a convertirse en caballero porque una vez encontró una cuchara oxidada en el barro. Gime desde su estera. Abuela, es la mitad de la noche. Exactamente, ella responde bruscamente. Esos son los momentos en que el diablo hace su mejor trabajo. ¡Holgazán! Ahora tráeme el salterio. El pequeño Tom obedece, sobre todo porque el bastón de Agnes tiene una precisión preocupante cuando se lanza por una habitación oscura. Exhibición B. Los debates domésticos. 2 cabañas más allá, en el hogar de Ethel la improbable y su marido de larga paciencia, Roger el confundido, la vigilancia ha tomado un giro decididamente más combativo. La pareja está inmersa en su ritual nocturno de la gran discusión de la puerta del granero, una tradición sagrada en la que debaten, por la 37ª noche consecutiva, si Roger recordó, o no, cerrar el granero antes de irse a la cama. «Te dije que lo aseguré, mujer», Roger grita, su voz amortiguada por la almohada que cubre parcialmente su rostro. «Bueno, no suena cerrado, Roger», susurra Ethel, con los brazos cruzados como una cruzada preparándose para la batalla. ¿Cómo puede algo sonar como si estuviera cerrado? Porque, Roger, puedo oír el viento silbando a través de él, así de simple. Es el sonido de la irresponsabilidad. Esto continúa durante 1 hora completa, escalando en acusaciones de pereza, olvidos, y aquella vez, en 1273, cuando Roger supuestamente dejó que la cabra durmiera en su cama solo esta vez, y la cabra inmediatamente se comió la mitad del colchón. Eventualmente, Roger, murmurando maldiciones entre dientes, sale a la oscuridad para revisar el pestillo, solo para encontrar a la cabra misma de pie en la puerta del establo, luciendo completamente desafiante. Exhibición C. El encuentro de los amantes. Ahora, cambiemos a algo un poco más íntimo. En la mansión de Sir Reginald de Lambworth, sí, él otra vez, la vigilia se considera el momento ideal para compromisos románticos. Según la guía del médico medieval sobre el amor y otras inconveniencias, las horas después del primer sueño eran ideales para, relaciones conyugales. Sir Reginald, vestido con una camisa de noche de lino, que podría servir como tienda de campaña, y un gorro de dormir tan largo que a veces se tropieza con él, está intentando reavivar las llamas de la pasión con Lady Gwendolyn, una mujer que tiene la calidez emocional de un nabo húmedo. «Mi más querida», susurra Sir Reginald, «¿te gustaría unirte a mí para un poco de, ya sabes, jolgorio nocturno?» Lady Gwendolyn, que ya está a mitad de su devoción nocturna sobre los santos que renunciaron a todo placer terrenal, suspira profundamente. «Reginald, te lo dije. No los martes. Los santos desprecian los martes. Es miércoles». «¿De verdad? Oh, bueno, quizás el próximo martes, entonces». Sin desanimarse, Sir Reginald se inclina, solo para ser sorprendido por la repentina aparición de Percival el escudero, quien ha irrumpido sin previo aviso para informar a su señor que el techo de la cocina parece estar filtrando directamente en el barril de harina. «Por los santos, Percival». Reginald ruge, ajustándose apresuradamente el gorro de dormir. «¿No ves que estoy ocupado intentando seducir aquí?» Percival, que tiene la conciencia social de un estofado de nabo, simplemente asiente solemnemente. «Por supuesto, milord. ¿Debería traer un cubo para la harina o para la otra situación?» Exhibición D. La sociedad del trago nocturno. Y luego, en el rincón más alejado del pueblo, bajo el tenue resplandor de una vela de sebo, encontramos a la sociedad nocturna de Mucklebury en sesión. Sí, así es, la sociedad del Nightcap, un grupo de aldeanos, principalmente ancianos con demasiado tiempo libre y no suficiente cabello en sus cabezas, se reúne a medianoche para comparar, criticar y debatir los méritos de sus gorros de dormir. Está Horacio el semicalvo, cuyo gorro de dormir es tan puntiagudo
que podría servir como arma. Geoffrey el flatulento, cuyo gorro de dormir tiene un bolsillo incorporado para calentar hierbas, y supuestamente dientes de ajo, aunque nadie se atreve a preguntar por qué. Y Alfredo, el innecesariamente orgulloso, quien afirma que su gorro de dormir, tejido con la lana de una sola oveja extremadamente obstinada, fue bendecido por un monje que pasaba, y por lo tanto, ahuyenta las pesadillas. La discusión de esta noche está acalorada. Yo digo que una gorra de noche debe tener al menos 12 pulgadas de largo para aislar adecuadamente las orejas. Horacio insiste, golpeando el suyo con un aire de autoridad. ¡Basura! Geoffrey interrumpe, dejando escapar accidentalmente un sonido que confirma su apodo. No se trata de la longitud. Se trata de la textura. Un buen trago nocturno debe ser lo suficientemente áspero como para recordarte tu mortalidad. Alfred simplemente se recuesta, sonriendo con desdén, dejando que su imponente gorro de noche multicolor hable por él. Esto, querido lector, es la moda medieval en su apogeo, discutiendo sobre sombreros en plena noche mientras las ratas roen la paja de arriba. Exhibición E. El susurrador de repollos. Ninguna historia de locura medieval a medianoche estaría completa sin Oswald, el susurrador de repollos, un hombre de edad incierta, probable locura y una absoluta convicción de que los repollos guardan los secretos del universo. Cada noche durante la vigilia, Oswald deambula por el pueblo murmurando a los repollos, reales, imaginarios, o ocasionalmente solo piedras de forma sospechosa. Cuéntame tus secretos, oh oráculo de hojas, susurra fervientemente, presionando su oído contra una col en la esquina de su cabaña. Su esposa, Mildred, ya sin preocuparse, simplemente se da la vuelta en su estera de paja y murmura: «Por el amor de Dios, Oswald, si vas a susurrar a las verduras, al menos hazlo en silencio. Los nabos están tratando de dormir». Exhibición F. Snacks de medianoche. O. La falta de ellos. Por supuesto, ninguna medianoche medieval estaría completa sin un estómago rugiente, porque en un mundo donde la cena era una sopa ligera y el almuerzo una oración por lluvia, el hambre de medianoche era real. Así, muchos aldeanos participan en meriendas de medianoche, que son menos meriendas y más expediciones desesperadas de forrajeo. Edgar el sin lavar, nuestro valiente campesino del capítulo 1, ahora intenta roer un trozo de pan tan duro que podría usarse como un arma arrojadiza. Mientras tanto, Ethel la improbable ha recurrido a lamer los últimos restos de cebolla de la cuchara familiar, mientras Roger, el confundido, contempla si es moralmente aceptable robar un puñado de cebada del comedero del cerdo. Sir Reginald, por supuesto, está disfrutando de un muslo de faisán frío, un trozo de queso de dudosa procedencia y una copa de vino, porque el privilegio noble incluye la glotonería de medianoche y el derecho a quejarse ruidosamente de la indigestión al amanecer. La ronda se disipa, y así, mientras la noche se arrastra hacia su segundo sueño, la vigilia se apaga. Los guerreros de la oración murmuran sus últimos versos. El susurrador de repollos se duerme a mitad de su conferencia ante sus discípulos de hojas verdes. La sociedad del trago nocturno acuerda reunirse la próxima semana para discutir la emergente controversia de los gorras de doble capa. Edgar, habiendo localizado y ahuyentado con éxito a la rata de su zapato, se deja caer de nuevo sobre su paja, suspirando. Maud murmura en su sueño sobre cómo los santos están juzgando a todos por ser perezosos. El pequeño Tom sueña con matar a un dragón, o quizás solo a un ganso muy grande. Y mientras las estrellas titilan sobre los húmedos tejados de Mucklebury-on-the-Mere, un ronquido colectivo se eleva desde el pueblo. Un coro de la obstinada negativa de la humanidad a dejar que la incomodidad, el hambre y el miedo existencial arruinen una noche de sueño perfectamente buena. Pero no te pongas demasiado cómodo, querido lector, porque en el próximo capítulo,
exploraremos los peligros de dormir con animales, una historia de cerdos en la cama, perros en tus pies y gallinas que no respetan el espacio personal. Duerme bien y trata de no pensar en los piojos. Capítulo 3. Raciones de campaña y filosofía. Si alguna vez has mirado tu nevera a las 2 a.m., preguntándote si es aceptable comer pizza fría por tercera noche consecutiva, felicitaciones. Ya estás a medio camino de entender la experiencia culinaria medieval. Excepto que imagina que no hay nevera. La pizza es un trozo de pan de cebada tan duro que podría romper el casco de un caballero, y tu única opción de condimento es esperanza. Bienvenido de nuevo, querido lector, al mundo de Mucklebury on the Mire, donde el concepto de una dieta equilibrada es menos sobre nutrición y más sobre lo que no ha sido robado por la cabra de tu vecino. Comencemos nuestro viaje a través de la filosofía culinaria de la Edad Media, donde la cena es teología, la cocina es caos y la supervivencia es el plato principal, el amanecer de la cena, cuando el estómago de un campesino es solo una sugerencia. En la modesta choza de Edgar el no lavado, sí, él otra vez. Acostúmbrense a Edgar, él es la columna vertebral de esta historia, al igual que la viga mohosamente que sostiene su techo. La familia se reúne para lo que ellos llaman optimistamente la cena. El menú de esta noche: porridge de cebada, otra vez. Un nabo cuestionable. Un trozo de queso que puede o no ser más viejo que el pequeño. Tom Edgar. Mira su tazón, la avena cuajándose en una pasta tan espesa que podría usarse como adhesivo para papel tapiz medieval. Maud, siempre la optimista, lo pincha con una cuchara de madera y declara: «Ah, está bien cuajado esta noche». Menos como sopa, más como mortero espiritual. El pequeño Tom, siempre el soñador, pregunta: «Padre, ¿crees que alguna vez tendremos una comida sin gorgojos?» Edgar, que actualmente está usando su cuchara para perseguir a un gorgojo particularmente desafiante por el borde de su cuenco, suspira. Eso, hijo mío, es una cuestión filosófica. Lo que nos lleva a nuestra primera gran verdad culinario-filosófica de la Edad Media. Toda la comida es una cuestión de teología, supervivencia y si puedes masticarla antes de que ella te mastique a ti. El menú monástico: austeridad, cerveza y envenenamiento accidental. Mientras tanto, en los fríos pasillos de piedra de la abadía de San Benito, los monjes están preparando su propia cena. El hermano Ambrosio, el corpulento maestro de coro cuya túnica ha visto mejores décadas, observa la mesa con la solemnidad de un hombre a punto de bendecir un campo de batalla. La comida, dispuesta con un sentido monástico de humildad y quizás un toque de masoquismo, consiste en porridge de lentejas tan insípido que podría clasificarse como una crisis existencial, un trozo de pan tan duro. El hermano Gregorio usa su daga para cortarlo, tenez, porque incluso los más santos necesitan un poco de valor líquido. Hermano Bartolomé, siempre el cuestionador, se inclina hacia Ambrosio y susurra: ¿crees que el Señor pretendía que sufriéramos tanto en la cena? Ambrosio, a mitad de bocado de una lenteja particularmente dura, contempla el asunto y responde: el Señor se mueve de maneras misteriosas, hermano Bartolomé. A veces Él se manifiesta a través de las lentejas y a veces Él se manifiesta a través del gas. Bartolomé, con los ojos muy abiertos, anota esto en un trozo de pergamino bajo el encabezado: herejías potenciales para confesar más tarde. El banquete del caballero: carne, hidromiel y moralidad, opcional. En la mansión de Lambworth, el Sir Reginald está organizando lo que él generosamente llama un banquete, y lo que el personal de cocina se refiere en voz baja como la carnicería de sobras. La mesa se queja bajo el peso de una cabeza de jabalí que parece estar mirando a todos con juicio. Pastel de paloma, mayormente corteza.
un pez sospechosamente grisáceo que Percival el escudero jura que estaba fresco esta mañana, aunque nadie recuerda ningún río cerca. Mead, grandes cantidades de ello. Sir Reginald, ya con varios copas en el cuerpo, levanta un brindis. Por el honor, por la gloria, y por nunca permitir que las verduras mancillen esta mesa. Lady Gwendolen, siempre el aguafiestas del entusiasmo culinario, frunce el ceño. ¿No deberíamos comer algo verde de vez en cuando, milord? Sir Reginald se burla. Las verduras son para los campesinos y las cabras, querida. Nosotros, la nobleza, nos deleitaremos con carne y hidromiel hasta el fin de los días, o al menos hasta que todos muramos de gota. Percival asiente solemnemente, aunque en secreto está masticando una zanahoria bajo la mesa, habiendo descubierto que el escorbuto es una preocupación muy real. El gran debate, ¿es esto comida o un castigo? A medida que avanza la noche y los aldeanos, monjes y nobles intentan digerir sus respectivas comidas, ocurre un fenómeno extraño. La filosofía surge del hambre. Edgar, ahora mordisqueando lo que podría ser el mismo trozo de pan de cebada que tuvo hace 3 días, mira fijamente al fuego y reflexiona en voz alta. Maud, ¿crees que la comida sabe mejor cuando no puedes permitírtela? Maud, que actualmente está inspeccionando una hoja de repollo en busca de signos de intervención divina, o al menos menos insectos, reflexiona. Creo que la comida sabe mejor cuando no se está moviendo. Mientras tanto, en la abadía, el hermano Bartolomé, inspirado por la monotonía de las lentejas, pregunta a la sala: «Hermanos, si soñamos con comida durante nuestro segundo sueño, ¿es eso glotonería de la mente?» Hermano Ambrosio parpadea, lentamente. «Bartolomeu, si haces una pregunta más durante la comida, te asignaré personalmente a la tarea de la letrina durante 1 mes. En la mansión de Lambworth, Sir Reginald está exponiendo las virtudes de la carne como la piedra angular de la civilización. Sin carne, no somos más que bestias. Con carne, somos bestias nobles». Lady Gwendolen suspira con tanta fuerza que apaga una vela cercana. Recolección de medianoche. La desesperada búsqueda de snacks. A medida que se acerca la hora de la vigilancia, los estómagos de los aldeanos retumban como tambores de guerra lejanos. Desesperados, se embarcan en expediciones de forrajeo a medianoche, que se asemejan menos a una caza noble y más a un caótico todos contra todos. Edgar, sosteniendo un trozo de vela, se aventura en la fría noche para revisar las reservas de comida comunales. Realmente, solo un gran barril que contiene algunas manzanas, todas medio podridas, unas pocas cebollas y una sola rueda de queso ligeramente húmeda, custodiada por un ganso particularmente agresivo. Intenta un acercamiento sigiloso, pero el ganso, sintiendo una amenaza a su reserva láctea, hiss menacingly y agita sus alas. Edgar se retira, murmurando sobre demonios emplumados y prometiendo inventar una trampa. En el monasterio, el hermano Ambrosio se escabulle a la cocina para un bocado secreto de cortezas de pan sobrantes, solo para encontrar al hermano Bartolomé ya allí, intentando raspar en silencio lentejas secas de la olla. Los dos se miran en la tenue luz, como 2 ratones atrapados en la misma trampa. En Manor Lambworth, Sir Reginald manda a Percival a traer un refrigerio de medianoche de faisán frío y una copa de hidromiel. Percival, cansado de ser un glorificado mensajero de carne, considera brevemente, accidentalmente, dejar caer el faisán al suelo, pero decide no hacerlo. Se sabe que Sir Reginald aduela por menos. El digestivo filosófico. ¿Por qué comemos? A medida que el segundo sueño se acerca, nuestros personajes caen en un sopor inducido por la comida, sus mentes divagando hacia las grandes preguntas. Edgar, rascándose una picadura de pulga, se pregunta: si comemos solo lo que podemos cultivar y la tierra está maldita,
¿Estamos malditos también nosotros? El hermano Bartolomé, adormeciéndose en un catre que huele ligeramente a repollo, se pregunta: si el Señor alimenta a los pájaros del aire, ¿por qué nos alimenta con lentejas? Sir Reginald, a punto de reventar, murmura a Lady Gwendolen: ¿crees que hay un cielo para los caballeros con un banquete? Solo carne, sin verduras. Lady Gwendolen, que ha estado bebiendo en silencio una taza de caldo débil, no se molesta en responder. Ella ya está dormida, soñando con un futuro donde las comidas incluyan ensaladas y menos lecciones sobre el honor. Y así, durmieron. La noche se profundiza. Las hogueras arden bajo. El ganso se erige victorioso sobre la rueda de queso. Mucklebury on the Mire se acomoda en su inquieto segundo sueño, con estómagos rugiendo, sueños parpadeando con visiones de carnes asadas y repollos que no susurran. Porque en el mundo medieval, la comida no es solo sustento. Es filosofía, es fe, es supervivencia. Y es un recordatorio de que a veces tú comes el pan y a veces el pan te come a ti. Capítulo 4. El gran incidente del queso y otros desastres gastronómicos. Mucklebury on the Mere. Un pueblo tan pintoresco, tan absolutamente plagado de desastres culinarios catastróficos, que el cartel de la taberna local dice: coma bajo su propio riesgo. Era una mañana de martes, o quizás de miércoles. Era difícil de decir en Mucklebury, donde la campana de la iglesia había estado ausente durante 3 semanas y el tiempo mismo había comenzado a correr en círculos. Y la plaza del pueblo estaba llena de una peculiar emoción, porque hoy, querido lector, no era un día cualquiera. Hoy era el día del queso. Sí, el día en que los aldeanos se reunían para celebrar ese deleite lácteo tan glorioso y tan penetrante. El queso. No cualquier queso, ojo, sino la legendaria rueda de Mucklebury, un queso tan grande, tan añejado y tan intensamente aromático que había sido oficialmente prohibido en 3 aldeas vecinas, y se rumoraba que había asustado a un sacerdote hasta la jubilación anticipada. La rueda de Mucklebury no nació de suaves sueños pastorales. Fue un accidente, una monstruosidad culinaria surgida de una apuesta borracha entre la vieja Agnes Manos de Mantequilla y Roger el Confundido, quienes habían apostado que nadie podría crear un queso lo suficientemente grande como para bloquear la entrada del pozo del pueblo. Bueno, lo hicieron, y desde aquel fatídico día, la rueda había sido envejecida con cariño en la parte trasera de la taberna, creciendo en tamaño, leyenda y diversidad microbiana. Ahora se consideraba tanto un tesoro culinario como un peligro para la seguridad pública. La revelación de la rueda. Todo el pueblo se reunió en la plaza, estirando el cuello para vislumbrar la rueda, que había sido arrastrada en una carreta tirada por Gerald el cabra, la única criatura lo suficientemente obstinada como para arrastrar tal behemoth sin hacer preguntas. Sir Reginald de Lampworth, resplandeciente en una túnica que se tensaba en las costuras, si era por su propia corpulencia o por el peso de las expectativas ancestrales no estaba claro. Se erguía ante la multitud, levantando su copa con un gesto grandilocuente. «¡Contemplad!», bramó, su voz rompiéndose solo ligeramente. «La rueda de Mucklebury. Un testimonio de la destreza culinaria de nuestro pueblo, nuestra tolerancia a los lácteos y nuestra incapacidad colectiva para recordar los eventos del Día del Queso del año pasado después de que se acabó la cerveza». Un grito de júbilo se alzó, aunque se vio algo atenuado por el aroma que emanaba del queso. Un olor que se situaba entre calcetines viejos, cebollas fermentadas y creo que algo murió aquí. El incidente comenzó, como tantas desgracias, con buenas intenciones. El plan era simple. El queso sería cortado ceremoniosamente por Percival el escudero, elegido para el honor porque una vez afirmó haber visto un ratón en la cueva del queso, aunque probablemente esto fue solo una alucinación por comer demasiado pan dudoso. Percival,
armado con un cuchillo desproporcionadamente grande, se acercó a la rueda con la confianza de un hombre que nunca había cortado un queso en su vida. Los aldeanos se inclinaron, conteniendo la respiración, con los estómagos rugiendo de anticipación. Y entonces, ¡twamp! El cuchillo se incrustó a medio camino en el queso y se detuvo, temblando como una Excalibur medieval. Percival tiró. Nada. Tiró con más fuerza. La rueda, ofendida por esta indignidad, se movió ominosamente. «Quizás deberíamos reconsiderarlo», murmuró el hermano Ambrosio, que había aparecido sosteniendo una jarra de hidromiel y luciendo la expresión de un hombre que había visto demasiado queso y no suficiente salvación. Pero era demasiado tarde. Con un gemido de lácteo antiguo y un ruido no muy diferente al de una gaita siendo aplastada por un buey, la rueda de Mucklebury se deslizó del carro. El caos estalló. Capítulo 5. Festines de higos y dilemas morales. Mucklebury on the Mire, ese pintoresco trozo de tierra húmeda donde la lógica va a morir, y la cena es a menudo un ejercicio de supervivencia. Si pensabas que el gran incidente del queso era el colmo de la absurdidad culinaria, querido lector, abróchate la correa, porque hoy nos adentramos en la fiesta de los higos, una celebración tan desconcertantemente equivocada que hace que el fiasco del día del queso parezca un banquete bien organizado en la mesa del rey. El fiasco de los higos. Orígenes en la locura. Todo comenzó con Lord Percival el Pío, un hombre cuyo sentido del deber religioso solo era superado por su total ignorancia de la botánica. Habiendo leído un manuscrito particularmente borroso de un monje errante que mencionaba los higos como un símbolo de sabiduría divina, o posiblemente solo como alivio para el estreñimiento, era difícil de decir con las manchas de tinta. Percival decidió que Mucklebury debía honrar el higo. «Pero los higos no crecen aquí, mi señor», tartamudeó Geoffrey el Gasoso, el horticultor no oficial del pueblo y teórico de conspiraciones a tiempo parcial. Una vez afirmó que la luna era un cuenco al revés, colocado por brujas. «Entonces las importaremos», Percival declaró grandemente, agitando una mano en un gesto que se suponía simbolizaba sabiduría, pero que en su mayoría se parecía a un hombre tratando de aplastar una mosca con una baguette, y así a un gran costo, y con no poca queja por parte del tesoro del pueblo, se consiguió un envío de higos de un comerciante distante, que los describió como ligeramente arrugados, pero llenos de carácter. Llegaron a Mucklebury 3 semanas después, medio podridos, oliendo débilmente a cabra, y llenos de una variedad de escarabajos, ácaros y lo que podría haber sido una pequeña lagartija. El banquete comienza, y se arrepienten de inmediato. Los aldeanos, siempre los optimistas, o quizás simplemente lo suficientemente hambrientos como para comer cualquier cosa, se reunieron en la plaza para participar en la fiesta de los higos, un gran evento que incluía porridge de higos, descrito por Maud como gachas, pero más enfadado. Higo asado en un palito, más palo que higo. Fig ale, un experimento tan volátil que se mantenía detrás de una barricada. Y, por supuesto, la pieza de resistencia. El pastel de higo del ajuste moral, una creación monstruosa horneada por la viuda Blodgett, cuya filosofía culinaria era cuanto más manteca, más amor. La tarta, aproximadamente del tamaño de una piedra de molino y rezumando jugos ominosos, fue presentada a la multitud con gran fanfarria y un trasfondo de temor existencial. Dilemas morales, higos y filosofía. Fue durante el corte ceremonial de la tarta de higo cuando comenzaron los debates filosóficos. ¿Es pecado comer una fruta importada por medios cuestionables?, ponderó el hermano Ambrosio, acariciándose la barba como si pudiera producir una respuesta. ¿Es siquiera una fruta ya? ¿O solo una abominación contra la naturaleza?, replicó Edgar el no lavado, quien miraba la tarta como quien mira a un sapo sospechosamente grande. El pequeño Tom, siempre el soñador,
preguntó. Si como un higo y tiene un gusano dentro, ¿el alma del gusano cuenta como un pecado, o gano su sabiduría? Esta pregunta provocó la formación de un subcomité entero sobre la teología de los gusanos, que se reunió apresuradamente cerca del pocilga bajo el liderazgo de Geoffrey el Flatulento, quien tenía un interés personal, ya que una vez tragó accidentalmente un escarabajo y se proclamó iluminado, el desastre de la cerveza de higo. Mientras tanto, la cerveza de higo, una mezcla experimental elaborada por Bertel apenas sano, estaba causando estragos. Inicialmente destinado a ser una bebida ligera y afrutada, de alguna manera se había fermentado en una mezcla espumosa y ligeramente explosiva que causaba ataques de hipo espontáneos y, en un caso alarmante, ceguera temporal. Sir Reginald de Lambworth, siempre el valiente, o quizás solo el más intoxicado, insistió en probar una jarra llena. Momentos después, se le vio intentando recitar poesía al carro de higos, que él afirmaba tener un noble semblante. Lady Gwendolen, como siempre poco impresionada, murmuró: «Ha estado hablando con objetos inanimados desde el martes pasado. Al menos el carro no le responde». Capítulo 6. La batalla de las galletas de cebada. A. Mucklebury-on-the-Mire, el pueblo donde la innovación culinaria y la leve histeria van de la mano. Si hay algo que los aldeanos han aprendido hasta ahora, aunque aprender es una palabra fuerte en Mucklebury, es que la comida no es solo sustento, es una aventura, preferiblemente con resultados cuestionables. Y así llegamos a la batalla de las galletas de cebada, un evento tan profundamente innecesario que aún resuena en los anales del folclore local, generalmente con un suspiro y una oración murmurada por el perdón dental. El génesis de la locura. Todo comenzó, como tantas catástrofes, con una competencia. Los aldeanos, animados por los pequeños éxitos de la fiesta de los higos, es decir, que nadie había muerto esta vez, buscaban un nuevo espectáculo que los distrajera de la inminente temporada de barro y de la misteriosa desaparición de la tercera mejor cabra de la vieja Agnés, vista por última vez mirando un parche sospechoso de musgo cerca del estanque. Entra Lady Gwendolen, siempre la mecenas de las travesuras disfrazadas de cultura, quien declaró en la reunión mensual del pueblo, celebrada en la taberna, naturalmente, que Mucklebury organizaría un concurso de galletas. «Propongo un concurso de destreza culinaria y fortaleza», proclamó, con una ceja arqueada tan alta que amenazaba con unirse a las vigas del tejado. Una competencia para determinar de una vez por todas quién puede hornear la galleta de cebada más robusta. Esto, por supuesto, era una idea terrible, pero en Mucklebury las ideas terribles tenían la costumbre de convertirse en eventos comunitarios, y así se acordó. Se llevaría a cabo el concurso de repostería, con el ganador declarado varón o baronesa de galletas del año, y se le otorgaría la ceremonial cuchara de madera de la gloria, vista por última vez, sosteniendo una estantería torcida en la despensa de la taberna. Los concursantes, una colorida pandilla de aspirantes. Al amanecer, la plaza del pueblo se transformó en un campo de batalla improvisado de harina, polvo de cebada y egos apenas contenidos. Los concursantes se alinearon, cada uno armado con la receta secreta de su familia, generalmente implicando mucho de adivinanza y un saludable desprecio por las medidas. Entre los competidores notables, Maud la Magnífica, conocida por su inquebrantable optimismo y un alarmante gusto por la nuez moscada. Geoffrey el Gasoso, quien afirmaba que sus galletas estaban infundidas con el espíritu de la tierra, un eufemismo para el puré de cebada fermentada. Percival el Escudero, empuñando un rodillo como si fuera una espada larga y jurando que podía superar a cualquier hombre vivo en repostería, o al menos a cualquier hombre que aún estuviera de pie después de 3 jarras de cerveza de higo. Y, por supuesto, la anciana Agnes Manos de Mantequilla,
decidida a redimirse después del gran incidente del queso, aferrando una bolsa de lo que ominosamente llamaba harina de cebada experimental. Los jueces, nada menos que Sir Reginald de Lambworth, ya con 3 jarras de hidromiel en el cuerpo, el hermano Ambrose, buscando un ángulo teológico para justificar esta locura, y la propia Lady Gwendolen, sonriendo como un gato en una lechería. Capítulo 7. El postre del destino. En la húmeda y perpetuamente incierta aldea de Mucklebury-on-the-Mire, donde los desastres culinarios son menos un riesgo y más un pasatiempo local, un evento se destaca por encima del resto en pura absurdidad: el postre del destino. Ahora, podrías pensar que después del gran incidente del queso, la batalla de las galletas de cebada y el fiasco de los higos, los aldeanos habrían aprendido la lección. Pero no, querido lector. Si hay algo más terco que una cabra de Mucklebury, es el sentido de ambición culinaria de Mucklebury. El anuncio: una receta para el cataclismo. Todo comenzó, como todos los buenos desastres, con un anuncio. Lady Gwendolen, posada sobre la mesa de la taberna como una gárgola particularmente a la moda, declaró con gran despliegue: este año, en honor a algo o otro, nadie podía recordar exactamente, celebraremos el concurso del postre del destino. Que sea un gran espectáculo de azúcar, crema y desmedido orgullo. Un silencio cayó sobre la multitud, roto solo por Geoffrey el flatulento, quien susurró: ¿qué en el nombre del Señor es un postre? Bueno, explicó el hermano Ambrosio, quien había leído un libro de cocina, y por lo tanto se consideraba el mayor experto del pueblo. Es una cosa dulce, hecho de cosas que no son nabos. Esta explicación, vaga y mística, solo añadió al aura de misterio. Pronto la especulación se desató. ¿Era un pastel? ¿Una tarta? ¿Un pudín? O quizás, como insistía la vieja Agnes Manos de mantequilla, una oportunidad para comulgar con los espíritus del azúcar. Sea lo que fuera, lo lograrían y sería glorioso, más probablemente, horriblemente comestible. Los concursantes se preparan. La plaza del pueblo se convirtió en un laboratorio de creatividad mal dirigida. Maud la Magnífica anunció que crearía un trifle de nabo, una decisión que despertó tanto asombro como un leve terror. Percival el escudero juró hornear una tarta de batalla tan grande que podría servir como escudo. Inmediatamente requisó 4 gansos y una vaca muy confundida como ingredientes. Geoffrey, el gasoso, nunca uno que se quedara atrás, prometió inventar una barley brûlée, que según él requeriría combustión controlada, una frase que hizo que Edgar el sin lavar corriera hacia la zanja más cercana. Mientras tanto, la vieja Agnes comenzó a susurrar a su colección de hierbas y especias, posiblemente amenazándolas. La gran horneada, el día de la competencia, amaneció húmedo y ominoso, como la mayoría de los días en Mucklebury. Las mesas fueron instaladas en la plaza, cada una gimiendo bajo el peso de ingredientes, utensilios y un aire de optimismo condenado. Lady Gwendolen, con un sombrero en forma de merengue de limón, presidía la escena con un aire de alegría apenas disimulada. «¡Que comience la repostería!», gritó, y con eso el caos estalló. Las gansos de Percival escaparon de inmediato, lo que llevó a una frenética persecución alrededor de la plaza que resultó en que el hermano Ambrose fuera aplastado contra un barril de harina. El trifle de nabo de Maud cobró vida propia, rezumando de manera sospechosa por toda la mesa. La combustión controlada de Geoffrey rápidamente se convirtió en una combustión incontrolada, llevando a un pequeño infierno que requirió que Gerald el cabra, con un cubo en la cabeza, apagara las llamas de manera heroica con una jarra de cerveza estratégicamente colocada. La anciana Agnes se carcajeó, removiendo una olla que burbujeaba con tal malevolencia que hizo que varios espectadores se persignaran. La cata,
una cuestión de supervivencia. Cuando el reloj marcó el mediodía, o lo que ellos pensaban que era el mediodía, ya que el reloj de sol del pueblo había sido picoteado hasta deshacerse por las gallinas, llegó el momento de presentar los postres. Lady Gwendolen, Sir Reginald, ya medio dormido, y el hermano Ambrose, todavía cubierto de harina, tomaron sus lugares como jueces, luciendo mucho más nerviosos de lo que habían estado en la cata de quesos. El trifle de nabo de Maud fue el primero. Temblaba ominosamente. Los jueces miraron fijamente. ¿Se mueve por sí solo? Lady Gwendolen preguntó con cautela. Lo llamo el pudín viviente. Sonrió Maud. Un bocado después, Sir Reginald declaró: me siento profundamente espiritual. O posiblemente enfermo. La tarta de batalla de Percival fue la siguiente. Requirió 2 aldeanos y una oveja para llevarlo. Impresionante, murmuró Ambrose antes de que la corteza se rompiera bajo su propio peso, enviando una explosión de plumas de ganso y crema pastelera hacia el público. La Barley Brûlée de Geoffrey llegó al final, chamuscada por los bordes y emitiendo un leve olor a algo. ¿Cuál es la cobertura crujiente?, preguntó Ambrose. Trigo y destino, respondió Geoffrey de manera críptica. ¿El postre del destino revelado? Finalmente, la anciana Agnes presentó su obra maestra, una torre de dulces de miel, hierbas y lo que ella describió como un toque de beleño, solo para equilibrar. Todos retrocedieron, excepto el hermano Bartolomé, quien, en un momento de piedad mal entendida, dio un atrevido mordisco y comenzó a recitar escrituras en 3 idiomas diferentes. Las consecuencias. La plaza del pueblo, una vez bulliciosa de ambición, yacía en ruinas, barriles chamuscados, plumas y harina flotando como nieve. Lady Gwendolen, limpiándose el glaseado de la manga, declaró con un suspiro cansado: que se sepa, Macklebury-on-the-Mire no está, quizás, destinado a la grandeza culinaria. La multitud, exhausta y vagamente nauseabunda, aplaudió de todos modos, porque en Macklebury el verdadero postre eran los amigos que accidentalmente envenenaron en el camino. Capítulo 8. Los antojos de medianoche y otras pesadillas culinarias. El pueblo de Macklebury-on-the-Mere había visto muchas cosas. El gran incidente del queso, que dejó medio plaza en ruinas, la batalla de las galletas de cebada, que se convirtió más en una pelea por el último pan, y por supuesto, el infame postre del destino, que muchos sospechaban había alterado permanentemente el ADN de la fauna local. Pero nada de eso, querido lector, podría preparar a Macklebury para el horror, el caos, el puro miedo existencial que se conocería en todas partes, como el incidente de los antojos de medianoche. Comenzó, como tantas catástrofes, con una idea cuestionablemente sobria. El nacimiento de una terrible idea. Una noche, bien pasada la hora en que la gente sensata de Macklebury roncaba plácidamente, un puñado de almas inquietas se reunió en la taberna. El aire estaba impregnado de vapores de hidromiel, migas de nabo asado y una sensación de fatalidad inminente. Percival el escudero, todavía lamiendo una mancha pegajosa de crema de su túnica, se inclinó de manera conspiradora. ¿Sabes lo que necesitamos?, balbuceó, agitando un trozo de galleta de cebada a medio comer como un cetro. Necesitamos un banquete de medianoche, una verdadera aventura culinaria para aquellos de nosotros lo suficientemente valientes como para enfrentar la oscuridad y las sobras. La mesa cayó en silencio. Entonces, Maud la Magnífica, con las mejillas sonrojadas por la demasiada cerveza de higo, aplaudió con deleite. ¡Sí! ¡Una merienda a medianoche! Una fiesta bajo las estrellas, a la luz de las antorchas, solo para los más valientes y los más hambrientos. Geoffrey el flatulento soltó un ominoso eructo de acuerdo. La anciana Agnes, murmurando oscuramente en su té, simplemente dijo: si ya ha pasado la medianoche, los espíritus también tienen hambre.
lo mejor es que dejes una ofrenda. Este comentario fue en gran medida ignorado, ya que la mayoría de las cosas que decía la vieja Agnes tendían a clasificarse como ruido de fondo vagamente amenazante. Preparativos. Caos en proceso. Para la noche siguiente, la idea se había convertido en un evento a gran escala. Mesas fueron arrastradas a la plaza, faroles fueron colgados en ángulos precarios, y se ensamblaron varios platos experimentales, incluyendo gachas que brillan en la oscuridad, cortesía del hermano Ambrosio, quien insistió en que era un milagro, aunque resultó ser el resultado de un moho muy entusiasta. Estofado de todo en escabeche, que Geoffrey afirmaba que limpiaría el alma, los intestinos y posiblemente toda la aldea. El pudín de la pesadilla, una mezcla de pan, cerveza y una cantidad alarmante de nuez moscada, cortesía de Maud, y, por supuesto, el pastel de fantasmas de San Juan de la vieja Agnes, que ella juraba que mantendría a los fantasmas a raya, pero olía a arrepentimiento y calcetines hervidos. La fiesta, un lento descenso a la locura. A medida que el reloj marcaba la medianoche, los aldeanos se reunieron, platos apilados con desventuras culinarias. El aire zumbaba con emoción, miedo y el leve sabor de algo quemándose. El primer bocado fue tentativo. El segundo fue punto imprudente. El pudín de pesadilla de Maud hizo que Percival tuviera un hipo tan violento que casi se lanza de la mesa. El guiso de todo en escabeche de Geoffrey produjo un efecto que se describió mejor como combustión interna, con notas de desesperación. La papilla brillante en la oscuridad del hermano Ambrose, una vez consumida, hizo que varios aldeanos experimentaran lo que describieron como visiones de nabos danzantes, aunque Geoffrey insistió en que esto era solo iluminación de cebada. Bienvenidos a Mucklebury-on-the-Mire, donde cocinar es un deporte peligroso. Los bocadillos de medianoche pueden atormentar tu alma y el queso tiene una tendencia a contraatacar. En esta hilarantemente absurda saga medieval, sigue a los aldeanos mientras navegan por el caos de las competiciones culinarias, recetas cuestionables y banquetes desastrosos. Prepárate para la historia más desternillante, con batallas de galletas y posesiones de pudín que jamás hayas oído. Cuento para dormir, quedándose dormido. Cuentos para dormir. Cuento para la hora de dormir. Historia para dormir. Cuentos para dormir. Cuento para dormir. Dormirse con una historia. Quedarse dormido rápidamente. Sonidos de lluvia para dormir. Cuentos para dormir. Audiolibro.